Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net, en esta ocasión junto a PowerData. Mi nombre es Marina Puig. Les voy a explicar cómo va a funcionar la sesión de hoy. En primer lugar, vamos a escuchar la ponencia que, como pueden ver, lleva por título Enmascaramiento de datos, proteja sus datos con PowerData. Acto seguido, empezaremos una ronda de preguntas en la que todos ustedes están invitados a participar. Tienen dos formas de hacer preguntas. Las pueden escribir en la casilla donde pone questions, de forma a que yo se las pueda trasladar a nuestro ponente de hoy. Pueden ir escribiendo preguntas a lo largo de toda la ponencia. O si lo prefieren, directamente pueden optar por formularlas de viva voz. Si optan por este canal, pues me lo tienen que indicar clicando en el botón Raise Hand, que es el que tiene una mano dibujada y que pueden localizar muy fácilmente en el panel de control del webinar. Si clican en Raise Hand, yo al final de la ponencia, durante la ronda de preguntas, les voy a abrir el micrófono para que directamente hablen con nuestro ponente de hoy. Comentarles que, como siempre, esta sesión de webinar está siendo grabada y que la vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde van a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil encontrar aquello que más les haya interesado. Pues bien, dicho esto, voy a presentar ya a nuestro ponente. Él es Jesús Llevadías y es gerente corporativo de innovación y tecnología de PowerData. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos los países. Bueno, Jesús, para empezar, si te parece bien, me gustaría lanzar una primera encuesta, ¿de acuerdo? Para ver qué opinan a los asistentes a la sesión de hoy sobre la necesidad de utilizar pues, una solución de data masking. Atención todos los asistentes. Ahora mismo pues deberían estar viendo pues una encuesta en la que les pedimos si es necesario hoy por hoy considerar una solución de data masking para su empresa. Vamos a ver cuáles son los resultados. Hemos ido bastante rápido. Muchas gracias por participar en esta primera encuesta. Bueno, todavía nos quedan algunos. Estoy viendo ahora mismo, va subiendo el porcentaje de asistentes que están votando. Por favor, si todos los asistentes de diferentes países de América Latina que ahora mismo nos están siguiendo en directo este webinar, pueden ir votando para ver, pues bueno, si de buenas a primeras creen que es necesario hoy por hoy considerar una solución de data masking para su empresa. Bueno, Jesús, a ver cuál es el resultado. Vamos a verlo. Perfecto. Pues vamos a cerrar ya esta primera encuesta y vamos a mostrar los resultados. Bueno, como están viendo, un 89% de los asistentes a este webinar opinan que sí, que es necesario hoy por hoy considerar una solución de data masking para su organización. En cambio, un 11% dice que no. No sé, Jesús, ¿cómo ves estos primeros resultados? Nuestros primeros son bastante alentadores. Espero que les resulte beneficioso todo lo que van a oír en el webinar. Estoy convencida que sí. Mira, si te parece bien, te voy a pasar ya los mandos. Vamos a entrar en materia de verdad y vamos a ver tu ponencia. A ver, lo estamos ya a punto de ver. Te acabo de pasar los mandos. Perfecto, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos, como hemos dicho inicialmente. Empezaremos este webinar básicamente con la agenda, ¿sí? Donde podremos ver qué es lo que vamos a tratar. Lo primero es acerca de la empresa, PowerData, que nos conozcan un poquitín mejor los que no nos conocen o no hemos tenido aún el placer de poder trabajar con ellos. Haremos toda una introducción al tema basándonos en un estudio que se hace anualmente sobre los costos que tiene algún tipo de incidente de privacidad de datos.
Después hablaremos de los conceptos que a veces se entrelazan y cuesta ver la diferencia exacta entre lo que es la data privacy con el data masking propiamente. Veremos la definición, por qué tiene este gran crecimiento actualmente y la situación actual. En el caso de masking veremos sus beneficios, sus principales desafíos y después veremos en profundidad dos tipos de masking, ¿sí?, o técnicas que se pueden emplear, que es tanto el persistente o el persistent data masking como el dynamic data masking, ¿sí? Cada uno se usará para un tipo de solución distinto y para unas necesidades distintas que espero que queden claras. La última parte vamos a decidir o dar los tips para que sea más fácil decidir si es mejor comprar o construir in-house una propia solución de enmascaramiento, ¿sí? Finalmente se abrirá una ronda de preguntas donde vais a poder preguntarme lo que no haya quedado claro de la presentación o del webinar, además de cualquier otra pregunta relacionada con el tema que no haya podido salir en este webinar, ¿sí? Pues bueno, empecemos un poco acerca de PowerData. PowerData es una empresa con sede en España, ¿sí?, en el cual en 2006 hicimos ya toda la expansión hacia Sudamérica, con oficinas tanto en Buenos Aires, en Lima, en Santiago, y actualmente estamos abriendo al mercado de Colombia, ¿sí? Es una empresa dedicada básicamente y únicamente a la gestión de datos, pensando el dato como el recurso estratégico para hacer que las compañías sean lo más competitivas posibles, es decir, sacar el mayor valor. Por otra parte, destacar que somos más de 250 profesionales, expertos solo en la gestión de datos entre España y Latinoamérica. Tenemos un crecimiento sostenido del 25% y son más de 200 los clientes en distintos rubros o mercados, es decir, no solo en una vertical, sino que tenemos clientes tanto en verticales de retail, como finanzas, bueno, como telcos, farmas, etcétera. Bien. Inicialmente, me gustaría tratar el tema de la seguridad. La seguridad es un concepto que tenemos o no tenemos seguridad. Como vemos, han habido pues muchas noticias en muchos sitios del mundo, tenemos desde incidentes en UK o en Estados Unidos, o incluso en España hemos tenido, ¿sí?, de si realmente nuestros datos son seguros en donde están. Y otro concepto importante es el de la privacidad, es decir, como compañía estamos ofreciendo privacidad a la información que nosotros disponemos de nuestros clientes. Sin ir más lejos, han habido pues incidentes worldwide conocidos como el robo de mucha información, por ejemplo, a Sony en su red para PlayStation. Últimamente incidentes en LinkedIn donde se han sacado pues, muchos nombres de usuario y demás. Entonces, el usuario propiamente tiene un temor de qué tan cuida la compañía su propia privacidad. Veremos entonces un estudio comparativo de 51 empresas, ¿sí?, que básicamente lo que vamos a ver, ¿de acuerdo?, es algunos puntos del informe para darnos cuenta qué tan importante es el tema que hoy nos conlleva este webinar, ¿sí? Bien. Inicialmente, la primera slide que veremos, ¿sí?, es la que ahora mismo están viendo, que es un poco la pregunta que se les ha hecho inicialmente, la pregunta que se les hará al final del webinar, ¿de acuerdo? Es qué tan seguros estamos de que no vamos a sufrir un incidente en la privacidad de los datos. Es importante destacar que, fijaros que estos son, el rojo es la respuesta del CEO y el azul respuestas de otros C-levels, ¿sí? O sea,
por ejemplo, el SEO. Vemos que el CEO es muy confidente, más incluso que los demás, en que no va a tener este problema. Pero si nos ponemos al extremo, en el otro extremo derecho, se intercambian y aumentan muchísimo de peso. Es decir, las personas que están más cercanas a los datos, sí, tienden a no ser confidentes en que va a haber, en que no va a haber, vaya, un problema, digamos, de privacidad de datos. En cambio, el CEO disminuye. Pero lo que es importante y cabe destacar es que más del 40%, como vemos, no está seguro, pero de alguna manera que no va a ocurrir, ¿sí? Quiere decir que existe este temor, ¿de acuerdo? Este dato es muy importante porque quiere decir que como mínimo tenemos conciencia. Por otra parte, el estudio nos muestra cuáles son las principales áreas del negocio que deben de alguna manera colaborar para que una iniciativa de masking tenga pues el resultado esperado, ¿sí? Entonces, vemos que es muy importante también en segundo nivel recursos humanos y en tercer nivel el departamento de leyes, ¿sí? O jurídico. ¿Por qué? Porque ya veremos más adelante que todos estos departamentos se interrelacionan de manera que existen legislaciones para cuidar la privacidad. Recursos humanos es el departamento que tiene más información que es sensible a poder ser, digamos, extraída o robada, ¿sí? Y una iniciativa de masking, si no es a nivel corporativo, es complicado que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Dicho esto, lo que es importante de ver también es cuáles son entonces los beneficios a nivel corporativo. Ahora lo estamos viendo a nivel corporativo. Pues bueno, evidentemente, el hecho de no haber sufrido ningún incidente o de haberse cuidado para no sufrir este incidente, pues en primer lugar tiene como beneficio que mantienes tu reputación y propiamente la marca. No separado, digamos que no muy lejos, está el hecho de que mantienes la fidelidad y la confianza de tu cliente. Esto es un cliente que no vas a perder. Siempre hemos dicho que el costo de ganar un cliente es bastante inferior que recuperar a un cliente perdido, ¿sí? Recuperar un cliente perdido es muy costoso, ¿bien? Y después, evidentemente, pues tenemos el hecho de que debes cumplir con regulaciones. Entonces, masking te va a ayudar a cumplir estas regulaciones que son, digamos, impuestas por ley de cada país. Bien, ¿cuál es entonces, según el estudio de Fonemon, el presupuesto promedio asignado para una solución de masking? Fijaros que he destacado el que es más alto, ¿sí? Entre 1 millón y 3 millones de dólares es el presupuesto promedio en temas de seguridad para evitar, digamos, la fuga de información, ¿de acuerdo? Parece una cifra bastante alta, pero si la comparamos con el ahorro promedio que nos ofrece el estudio por no haber sufrido una brecha de seguridad con los costos que tiene esto, es entre 11 y 15 millones de dólares lo que una empresa se está ahorrando, ¿sí? Como vemos, puede parecer que estamos invirtiendo mucho dinero, pero los beneficios también en el momento en que tenemos un problema, evitarlo nos produce pues, grandes beneficios a nivel de ROI. En este otro slide, que ya es para ir finalizando, es una pregunta que normalmente nos hacen nuestros clientes de ¿y cuál es el costo por un récord, por un registro que se haya perdido? Pues fijaros, tenemos costos directos y costos indirectos, ¿sí? Como vemos, ha ido aumentando tanto los directos como los indirectos desde 2005 hasta 2010, año tras año.
Pero fijémonos en un caso particular, ¿no? Los directos cada vez están sufriendo los saltos más grandes. ¿Por qué? Porque cada vez se están imponiendo más leyes. El coste directo es la multa que tienes que pagar por haber incumplido una ley. Es decir, si existe en el país una ley de protección de datos y esta se incumple porque has tenido una brecha, esto tiene un costo directo que es la multa. Los costes indirectos es del cliente que tú has podido perder, ¿sí? Lo que no le vas a poder vender, lo que te va a costar recuperarlo, el tema de que tu marca ha perdido credibilidad en el mercado. Estos son los indirectos. Como vemos, ronda los $230 aproximadamente, ¿sí? Es un costo importante, ¿de acuerdo? A tener en cuenta. Entonces, visto este estudio y lo que se deriva de esto, vamos a hablar de exactamente qué es privacidad. ¿Qué es el data privacy que tanto hablamos? Bueno, el data privacy no es más que la relación que hay entre la información que yo estoy obteniendo, cómo yo la difundo, además de la expectativa que tiene, digamos, el usuario que está representado en esta información de la intimidad que va a tener, más todas las cuestiones legales. Es un poco lioso, pero básicamente lo que está diciendo es, lo junto, lo difundo, hay una expectativa que se tiene que cumplir y unas legislaciones que tienen que cumplir. Todo esto conforma el data privacy. ¿Y qué contemplará? Pues bueno, contemplará toda información que sea de identificación personal. Muchas veces esto lo ampliamos porque para una compañía el producto que está haciendo puede ser información muy valiosa para él. Vemos durante la historia, por ejemplo, han habido pues grandes temas entre Boeing y Airbus de fuga de información confidencial de un lado para el otro, ¿vale? No será de personas, pero sí que también puedes querer enmascarar algunos datos de algunos productos o que sea propio. Pero básicamente, ¿qué serán? Nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, tarjetas de crédito, pero también y cada vez con más fuerza, expedientes médicos y la información financiera. Es decir, si tienes algo de morosidad en algún sitio, cuál es tu salario, este tipo de información también cada vez es más sensible y hay que protegerla. Fijaros que hoy por hoy la información, según muchos estudios, es el activo más valioso de una compañía. Es lo que se le dice, es la propia sangre de la compañía. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo como oro. Bien. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y a qué se ha debido entonces este gran crecimiento? Bueno, inicialmente es obvio. Cada vez hemos tenido más casos de robo de datos. O si más no han salido a la luz, porque ya han habido muchos y no salen a la luz por miedo a lo que hemos estado explicando, la pérdida de credibilidad si se sabe que hemos tenido una fuga de información, ¿sí? El presupuesto de seguridad siempre ha ido aumentando. Es un presupuesto que incluso en época de crisis es el que siempre es expansivo. Y esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque la privacidad dentro de los presupuestos de seguridad ha sido etiquetado como una de las máximas preocupaciones para una empresa. Además, existen cada vez más nuevas legislaciones sobre la privacidad y regulaciones. Por lo tanto, tenemos que hacer que se cumplan y esto implica meter en presupuesto pues, a lo mejor herramientas que nos ayuden a poder cumplir con estas regulaciones. Además, hay una tendencia para la reducción de costos de externalizar y deslocalización de los recursos. Es decir, cada vez la tecnología nos ha permitido pues, poder trabajar de manera con terceros, con outsourcing, pero hay que poderles ofrecer a estos terceros datos para que puedan, por ejemplo, hacer los desarrollos. Claro, estos datos normalmente terminábamos dándole datos que eran muy cercanos a los datos productivos o directamente los datos productivos, ¿sí? Entonces eso ha provocado pues, más problemas. Además, bueno, hay una tendencia al intercambio de datos.
los datos se pueden intercambiar siempre y cuando estos no tengan significado. Es decir, yo puedo hacer análisis globales de información sin que sea capaz de identificar el detalle. ¿De acuerdo? Y esta es una tendencia que en el data mining, con la minería de datos, pues actualmente vemos que es una tendencia que va en el alza. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestro principal desafío? Viendo la imagen, nos puede, digamos, ayudar a intuir cuál sería este desafío. Pero bueno, vamos a ayudaros. Básicamente, el desafío en la privacidad de los datos es poderlos compartir mientras estamos protegiendo la información personal. Este es el principal desafío. No quiere decir que yo quiero proteger el dato y solo me sirve para mí, sino que el dato hay que compartirlo, pero sin que contengan información personal. Bien, ahí es donde aparece entonces la preocupación por parte del consumidor, ¿sí? Hay un estudio que la verdad que resulta bastante chocante, porque el 64% de los que se encuestaron, era sobre mil y pico personas, manifestaron que la privacidad era su principal temor, pero lo curioso es por delante del terrorismo, la pérdida de empleo o la enfermedad. Esa preocupación las empresas deben tomar conciencia de ello, porque si no les ofrecen seguridad a sus clientes o tienen el problema de que se les ha fugado información y sale a la luz, el costo es muy elevado, ¿sí? La privacidad siempre ha estado en el top 2 y muchas veces en el top 1 de las cuestiones de seguridad, como hemos dicho. Entonces, existe esta conciencia por parte del consumidor sobre qué se hace con sus datos. Ya incluso hasta cuando estamos navegando y nos están recopilando información, saber hasta qué punto pueden saber de nosotros, si la guardan, si la comparten, todo este tipo de cosas. ¿Y qué han hecho entonces los gobiernos para digamos, proteger a sus ciudadanos? He puesto solo algunas, pero fijaros que a nivel worldwide todos los gobiernos ya han empezado a crear reglas y normas y leyes para poder proteger a sus ciudadanos de que sus datos personales no estén fluyendo a través de las empresas y demás, ¿sí? Y como empresa tenemos que ser conscientes de que tenemos que cumplir con esta legislación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación actual? Pues bueno, las medidas de seguridad convencionales que teníamos, pues bueno, era la encriptación, ¿sí? La encriptación también es una medida que muchas veces la gente tiende a confundir con partes del masking y demás. La encriptación básicamente es codificar y necesitas de una clave para encriptarla y se hace que ilegible, no se puede utilizar para esa información, pero sabiendo la clave para desencriptar, yo tengo la data original. Por lo tanto, hay una vuelta atrás, ¿sí? Las medidas emergentes para manejar estas situaciones de privacidad de datos es el masking. El masking, a diferencia de lo que hemos visto en la encriptación, lo que está haciendo es transforma la data sensible en datos no identificables, pero realísticos. Por lo tanto, mantiene todas las propiedades de la data original. Es decir, el nombre José pasa a ser Juan, y si el sexo era masculino, debe mantenerse como masculino. Tiene en cuenta todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Para poder hacer análisis sobre la información, pero no poderla identificar. Entonces ahí se nos provoca esta dicotomía entre la seguridad y la usabilidad. El proceso de encriptación es un proceso que te da 100% de seguridad, pero por contra es 0% útil esa información encriptada. Cuando está desencriptada es 100% usable esa información, 0% segura. Entonces,
¿Qué nos permite el masking? El masking, si estamos contemplando como encriptado y desencriptado como blanco y negro, el masking lo que nos permite es movernos en el gris. Yo puedo decir que sea más cercana a la realidad la data o menos cercana a la realidad. Nunca puedes volver a la data original. No hay una vuelta atrás como desencriptar, ¿sí? Y protege tanto internamente los datos como externamente, ¿sí? Es decir, tenemos problemas que internamente los datos también se tienen que compartir. Los datos por dentro de una empresa, en un entorno no productivo, esos datos están dentro de la misma empresa, pero se están accediendo. No solo tenemos que pensar en ataques desde el exterior que nos roban pues información, ¿sí? Bien, si lo vemos a nivel de gráficas, pues bueno, esta es lógica, ¿no? El slide que vemos ahora. La encriptada, que es la que ahora está todo en rojo, es 100% segura y no hay nada de color azul. En cambio, la desencriptada es totalmente azul y solo, que es el 0% del tapón de arriba, ¿de acuerdo?, es segura. O sea que no hay seguridad. Cuando vamos en masking, veremos que en este caso hemos puesto unos porcentajes de que 70% hemos primado la seguridad y un 30% la usabilidad de la data. Que primemos la seguridad no quiere decir que esos datos no sean legibles. Sí lo son, pero están más lejos de la realidad. Veremos un ejemplo en el final. Pero si a mí me gustaría hacerlo a la inversa, yo puedo intercalar o cambiar estos porcentajes y decidir que la usabilidad aumenta hasta un 80% y la seguridad hasta un 20%. Esto, si lo vemos en el siguiente slide a modo de ejemplo, ¿qué podemos ver? Bien, si hacemos un enmascaramiento menos permisivo, por lo que obtenemos más usabilidad, tenemos el caso A de los sueldos, ¿sí? Yo puedo generar un número aleatorio de n dígitos en función del tipo de moneda. Es decir, si estamos en Chile y hablamos en pesos, pues serán de tantos millones de pesos. Si hablamos en España y son en euros, es de tantos miles. Yo digo un orden de magnitud y genero un número aleatorio. Caso B puede ser una tarjeta de crédito, los últimos 4 dígitos que sean pues X. Pero podría querer ser más permisivo. El dato es válido, tiene los dígitos que tiene, es numérico, todo está bien. Pero en el caso de los sueldos, puedo utilizar una técnica de masking que se llama, en ese caso, blurring, que le dé más o menos un 5% del sueldo real. Es decir, eso hará que no sea el real, pero está más cercano a la realidad. ¿Por qué? Porque en el caso de arriba nos podría ocurrir que resulta que hemos generado un sueldo que es, imagínate, todo nueves, por lo tanto, de millones o de miles de euros para una persona que dentro del ranking de la empresa, pues es el cartero, por ejemplo, ¿sí? Que no puede tener un sueldo tan elevado, o un gerente ponerle un sueldo muy bajo porque el número aleatorio que ha salido es muy bajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor detrás hay herramientas que tienen que usar esos datos cruzados con el tipo de empleado y esto ya no sería realístico. En cambio, en el otro sí que es cierto que ya no va a pasar el problema que acabamos de comentar, pero claro, el sueldo para un gerente lo ves más real, porque solo puede diferenciarse en un más o menos 5%. Puedes cambiarlo, más o menos 20, más cercano, menos cercano. Sí, de eso se trata. Nos permite jugar en el gris. Entonces, ¿qué beneficios nos ofrece el masking? Los beneficios que nos está ofreciendo masking pues es aumentar la protección contra el robo de datos, ¿sí? Dicen que otro estudio que entre el 80 y el 90% de las empresas del Fortune 500 habían experimentado algún tipo de incidente. Es un tema normal. Lo que no es tan normal es que salga a la luz, pero es normal que aparezca. Reduce las restricciones en el uso de datos. Es decir, a veces estamos protegiendo entornos de desarrollo o de test, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay datos productivos. Entonces tenemos que aplicar casi las mismas políticas de privacidad en un entorno de desarrollo, cuando podría ser absolutamente libre.
proveer evidentemente datos realísticos para test, para desarrollo, para training, y favorecer los desarrollos en modelos tipo Factory cada vez más extendidos, ya que puedo compartir los datos con la Factory sin ningún problema porque no le estoy entregando data original. Otros beneficios, por ejemplo, ya lo hemos comentado, soportar el cumplimiento de la legislación vigente que tengas en un país, ¿sí? El enmascaramiento muestra y ha mostrado que hace que puedas cumplir en un 100% toda legislación de cualquier país. Evidentemente mejora notablemente la confianza en los clientes el hecho de que no se pueda ver según qué información, incluso en sistemas de solo lectura, ¿sí? También para proveedores, empleados y demás. Entonces, mirando hacia el futuro, ¿sí? ¿Qué nos dicen los expertos? Nos dicen que la gestión de la seguridad, la privacidad, la identidad, se mantendrá en la parte superior de las prioridades, ¿sí? Lo que ya hemos comentado que ha estado ocurriendo no va a cambiar. Y además, sí prevén que el número de incidentes seguirá aumentando. Cada vez tenemos más cosas en el cloud. Cloud computing nos permite compartir mucha información. Podemos poner un documento, por ejemplo, en Google Docs, en Dropbox, y ese documento nos podemos equivocar, lo podemos poner público, los datos que ya son los reales, y podemos tener problemas de este tipo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta estos dos puntos para mirar hacia el futuro, hacia lo que se nos viene encima. Los principales desafíos que tiene el enmascaramiento de datos. Bueno, el primero es dar utilidad de los datos. Los datos enmascarados deben lucir y actuar como los datos reales. Por otra parte, las relaciones entre los datos deben mantenerse después de enmascarar. Los procesos de negocio actuales tienen que encajar con todos los que se hacen de masking. Debe ser fácil de uso, ¿sí? Tanto equilibrar la facilidad de usarlo como la facilidad de ocultarlos, ¿sí? Y debe ser personalizable, ¿sí? Nos tenemos que poder adaptar a cualquier necesidad. Si lo vemos un poquitín en detalle cada uno de estos puntos, pues cuando decimos utilidad de los datos es que tienen que servir tanto para test, para desarrollo, para modificación de aplicaciones, para validación de datos, incluso para validar. Porque yo puedo validar que el sumatorio de las ventas y todo está bien sin saber exactamente a la persona que se lo ha vendido, habiéndole enmascarado el detalle. Las relaciones de los datos deben mantenerse siempre. Las restricciones de integridad se deben mantener a nivel de base de datos, a nivel de aplicación. Si sincronizamos datos entre distintas bases de datos, para todo debemos poderlo mantener. Por otra parte, tenemos como desafío, ¿sí?, que los procesos de negocio actuales deben encajar con todo lo que se está haciendo de masking. Los refrescos, las actualizaciones, la automatización, si tenemos un software de cadenas de procesos, pues debe poder encajar. La facilidad de uso que hemos comentado es la necesidad de disponer de datos útiles que no contengan la información sensible y también que muchos conceptos de privacidad ya estén preconfigurados en herramientas que nos permiten hacer el masking. Básicamente que no tengamos que rehacer la rueda, ¿de acuerdo? Por último, el hecho de ser personalizable es que cualquier solución proceso debe tener la capacidad para ser fácilmente actualizado o personalizado. Además de tener, digamos, localizado las definiciones corporativas para el enmascaramiento de un tipo de dato concreto. Es decir, si la corporación decide que los sueldos, como hemos visto en el ejemplo, va a ser un más-menos 10%, en cualquier parte donde aparezcan sueldos, debe haber un único punto donde esto se deba cambiar. Este tipo de cosas son las que debe afrontar como desafío una solución de enmascaramiento de datos. ¿Y cuántos tipos de datos de data masking tenemos? Pues bien, según necesidades tenemos el primero, que es el Persistent Data Masking, que nos sirve para generar entornos de desarrollo o de test. Junto a esto acostumbra a venir también digamos, una metodología
que se llama de subset. ¿Por qué? Porque no vamos a enmascarar el 100% de producción, sino seguramente vamos a querer enmascarar parcialmente el entorno productivo. Pero por otra parte, también tenemos que en los entornos productivos, para aplicaciones que están accediendo al entorno productivo, pero que hay alguna información que no podemos mostrar, tenemos el Dynamic Data Masking. Si vemos cómo encajan en un entorno, ¿sí?, en una solución end-to-end, veremos que en la parte inicial, la del usuario accediendo a los datos productivos, por ejemplo para el billing, pues tenemos el Dynamic Data Masking. En función de su rol, lo veremos más adelante, en función del rol o de dónde accede, enmascarará o no enmascarará el dato on flight, o sea, en el aire, sin, digamos, grabarlo. De producción hacia test, lo primero que vemos es que hay una parte de subset, ¿sí?, donde vamos a partir, digamos, hacer cortes en producción, y después aplicaremos el enmascaramiento, pero el persistente, el que se va a quedar grabado en este corte que hemos hecho para el entorno. A estas dos partes también les nombramos como Test Data Management dentro del mercado, ¿de acuerdo? El subset, pues bueno, como veremos, creamos copias parciales de entornos no productivos, y el corte, como vemos en el slide, se puede hacer bien por fecha, bien funcional o bien geográfico. Los ahorros los vemos en cuanto una vez tenemos hecho este corte, ¿sí?, lo enmascaramos, lo podemos pasar, digamos, a distintos, pues podemos tener más de un entorno, el de QA, el de test y el de desarrollo, ¿sí?, en tiempo y en espacio, porque producción, como vemos, tenía 30 teras. Si vemos la definición, es básicamente para entornos los no productivos que son vulnerables a amenazas internas. ¿Por qué? Porque no necesitan conocer cómo acceder a estos datos, sino que ya los tengo, los datos no productivos. Estoy desarrollando sobre ellos. Además, para proteger esto, lo que hace el Persistent Data Masking altera de manera permanente, como hemos dicho, los datos sensibles en el entorno no productivo. Datos que, como hemos visto, son los que Data Masking tiene en cuenta, como pueden ser las tarjetas de crédito, las direcciones y demás. Para conseguir esto, pues bueno, existen muchas técnicas que no entraremos. Técnicas de sustitución, de constantes, poner una constante, de blurring, lo que hemos dicho del más menos, shuffle, intercambiar, ¿sí?, entre datos de la propia columna o a que sean aleatorios, ¿sí? Además, data masking será usado en concreto para desarrollo de software, implementación de pruebas, entrenamiento de usuarios también. A veces los usuarios hay que hacerle un entrenamiento de un BI nuevo y no lo pueden hacer sobre los datos de desarrollo porque no tendría sentido lo que ven, pues se genera un entorno para esas pruebas. Y para, como hemos comentado, outsourcing y offsourcing. Me gustaría introducir ahora una nueva disciplina, sí, que es la de IAM, Identity and Access Management, que Gartner ha definido, y déjame que os lo traduzca, sí, que básicamente es una disciplina de seguridad que permite que se acceda a la persona adecuada, a la información correcta en el momento que lo necesite y bajo unas razones adecuadas para acceder. Eso es lo que resuelve el Dynamic Data Masking, ¿sí? Gartner estableció esta nueva categoría debido a que el enmascaramiento estático persistente y la encriptación no podían resolver el problema que hemos visto definido como YAM. Para esto tenemos el Dynamic. El Dynamic protege la información sensible de los usuarios finales que no necesitan tener acceso para poder realizar sus tareas. Es decir, controla que cada usuario pueda visualizar la información en función de quién es, de qué rol tiene y de qué responsabilidad. Y además lo hace todo de manera transparente al usuario y sin modificar ni la aplicación ni la base de datos, porque lo hace on flight. Por ejemplo, tendríamos este ejemplo donde vemos que tenemos el dato guardado, ¿sí?, aquí en la base de datos, y el usuario autorizado, el analista, está viendo los valores reales
En cambio, el usuario no autorizado, que puede ser el administrador de IT, está viendo los datos, todos los primeros con X y los últimos correctos, y en cambio el de soporte, que no necesita para nada este dato, pero sí tiene que aparecer en su pantalla, pues tiene totalmente mezclados los datos, ¿sí? Como vemos, distintas políticas para un mismo objeto. Esto es lo que nos permite el Dynamic Data Masking. Como vemos, se integra totalmente dentro de aplicaciones, como en este caso estamos viendo, PeopleSoft, donde vemos pues, que el job code está en X, el departamento está en X, el National ID en la parte de abajo a la derecha también está enmascarado. Podemos introducirlo también dentro de SAP, ¿sí? Fijaros que cuando se hace un display del personal data, por delante digamos, de SAP, como si estuviera como un firewall antes de los datos, está Dynamic Data Masking y en función del rol te lo muestra pues enmascarado. Y también podemos incluso en herramientas como el TOAD, queries directas, que si te has logueado con un usuario, pues tú ves una información o no. Pero en la base de datos está guardado el dato correctamente. Bien, si hacemos encriptación sin DDM, ¿sí? Sin Dynamic Data Masking, es como que tenemos la información guardada en un sitio, digamos, seguro, pero con la puerta abierta. ¿Por qué? Porque cuando está un dato enmascarado, está en forma binaria y las aplicaciones, los frontend, los reportes y demás, no son capaces de visualizar esa información y lo que hacen finalmente es mostrar la información correcta. Por lo tanto, estás mostrando la información que tienes encriptada en la base de datos, al final en la reportería se está viendo en su forma original, ¿sí? Lo ideal sería tener las cosas bien guardadas, ¿sí? Pero con la puerta cerrada. Entonces, fijaros que con la solución de encriptación, en la base de datos tengo el dato encriptado. Por lo tanto, nadie puede, digamos, quedarse los ficheros de la base de datos propiamente, sí, analizarlos, porque estaría encriptado. Pero Dynamic Data Masking lo que hace es, en función de la autorización o no del usuario, muestra una cosa o muestra otra, que en ese caso es encripta o desencripta la información. ¿Sí? Entonces, mezclando encriptación más Dynamic Data Masking, podemos conseguir seguridad 100%. La última parte hemos dicho que queda es si tenemos que construir o comprar una solución de data masking, ¿sí? Lo que queda claro, y espero que quede claro después de este webinar, es que existe, ¿sí?, una necesidad de proteger nuestros datos. La pregunta de compramos o construimos, veremos ahora que hay unos factores determinantes a tener en cuenta para establecer el enfoque, ¿sí? ¿Y cuáles serán entonces? Básicamente lo he reducido en 5 razones para decidir comprar una solución, ¿vale? Y esto irá en detrimento en hacerlo in-house. 1. El alto riesgo de fallo que tienes en el desarrollo de una herramienta, que sea realmente efectiva, tanto en tiempo como bajo presupuesto, ¿sí? Es complicado porque tienes que mantener lo que hemos dicho, las relaciones de integridad referencial, tienes que tener en cuenta un sitio único y que se apliquen a distintas políticas. Es complicado poder implementar esto. ¿Qué complicaciones más aparecen? Pues bien, las asociadas precisamente a futuros upgrades que hagas a la aplicación o a los datos que has, digamos, hecho a mano una aplicación de masking. Los tiempos de desarrollo también es importante, es un factor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque mientras estás haciendo tu solución in-house, necesitas probarlo con datos y ver si los estás enmascarando o no. Por lo tanto, estás dejando mucho tiempo los datos expuestos. Y seguramente esto lo puedes incluso externalizar. Por lo tanto, le estás ofreciendo datos para hacer el proyecto de masking, ya estás, digamos, ofreciendo datos no enmascarados. Los costos son erráticos. ¿Por qué? Porque los futuros desarrollos, el soporte, la formación de una cosa que has hecho in-house,
los documentos no estará bien documentado seguro, porque es algo que siempre acostumbra a pasar, no está centralizado, te va a provocar que al final muchas cosas vas a rehacerlas de nuevo, porque te es complicado verlos, entonces los costos se disparan sin que sepas exactamente por qué. Y una pérdida de tiempo. El tiempo que tardas en hacer un proyecto para enmascarar unos datos para una cosa es tiempo que pierdes para hacer realmente otro proyecto. ¿Sí? Con la herramienta, como hemos dicho, que se le debería pedir una solución de masking, es que esta herramienta tenga ya muchas cosas predefinidas, es decir, no reinventar la rueda. Tiene que ser fácil de usar y obtener los beneficios que nos ofrece el masking. ¿Sí? Bien, con eso terminaríamos, ¿sí?, la parte del webinar. Espero que les haya resultado interesante. Ahora abriremos una ronda de preguntas para los que, bueno, quieran formular alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que han visto o alguna otra que no se haya visto pero que quieren que se les resuelva. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a Jesús por la ponencia y efectivamente empezamos ya la ronda de preguntas. Recuerdo a los asistentes cómo pueden formularlas. Tienen dos vías. Las pueden escribir en la casilla donde pone questions, de forma que yo las pueda leer a nuestro ponente, a Jesús. O si no, si lo prefieren, también pueden clicar en la casilla Raised Hand, que es la que tiene una mano dibujada y que pueden localizar muy fácilmente en el panel de control del webinar, para que yo sepa que les tengo que abrir el micrófono, para que directamente hablen con nuestro ponente de hoy. Pues bien, ya tenemos una primera pregunta, Jesús. La fórmula Diego y dice, ¿cómo aplicar data masking en desarrollo de Data Warehouse? Bien, a ver, la manera de aplicar el masking, obviamente, es desde el entorno productivo, ¿sí? Bueno, de hecho, lo primero que me gustaría, si puedes matizarme, si estás hablando cuando estás explotando el warehouse y hay datos que no quieres ver, o cuando estás construyendo el warehouse, porque en función de uno o el otro, te hablaré del persistente o del dinámico y cómo esto se implementa. ¿Podrías matizarme esto, por favor, Diego? Sí, por favor, Diego, si nos lo podrías comentar. Mira, dice, ya lo tenemos aquí, dice Diego que cuando se construye. Bien. Gracias, Diego, por tu pregunta. Cuando Siguen uno los construye... modelos. Adelante, Sí, adelante. Me está matizando un poquito más. Bien. Cuando uno está construyendo un warehouse, el problema que tenemos es que muchas veces necesitamos ofrecer datos o data que sea lo más cercana a lo que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces hacemos esfuerzos en los desarrollos con cosas que después en producción no se han producido, pero por los datos que teníamos lo teníamos que tener en cuenta. Y pongo un ejemplo. En producción, resulta que tenemos que es imposible que el campo segmentación de cliente esté a nulo. Un cliente nunca no puede estar no segmentado. Resulta que cuando estamos trabajando en desarrollo del warehouse, los datos que nos llegan son datos donde el cliente tiene segmentación, a veces no tiene, porque evidentemente están muy lejos de la realidad. Por lo tanto, nosotros empezamos a hacer desarrollos teniendo en cuenta que puede ser que el segmento no venga cuando esto no ocurriría. Como este ejemplo, hay muchos otros. Entonces, trabajar con datos que nos lo vamos a encontrar tal y como nos vamos a encontrar producción y además mezclándolo con el subset que yo puedo hacer cortes por solo digamos, funcionales, solo lo que me interesa, hace que los ciclos de error, comprobación, validación, volvemos a desarrollar y volvemos a probar, se reduzcan muchísimo. Entonces reduce bastante los costos de desarrollo. ¿Sí? Y por otra parte, rompes con el hecho de que la otra manera de hacerlo sería, doy todos los datos productivos, pero esto, evidentemente, lo hemos estado diciendo en todo el webinar, no debería hacerse bajo ningún concepto. ¿Sí? Aunque no digo que no se esté haciendo, pero cuando hay una legislación por encima, este tipo de cosas te las van a prohibir a nivel corporativo. Por lo tanto, la única manera de entregar datos es haciendo enmascaramiento persistente en este caso.
Perfecto. Vamos a formular otra pregunta. En esta ocasión la hace Lenka. Dice, ¿cómo se integra con aplicaciones existentes? Mira, con aplicaciones existentes como la que hemos visto un ejemplo en el caso de PeopleSoft, Oracle, en el caso de SAP, de SAP y también directamente de SQL. La manera como se está integrando es que tú pones como si fuera a la aplicación no le haces ningún cambio y lo que hace es que, tal y como no quiero bajar a términos técnicos, pero el listener que tiene una base de datos que la aplicación está usando y que entra con un usuario y un password, ahora lo que hace es entrar primero a través de la solución de Dynamic Data Masking. Ella evalúa si este usuario tiene la autorización que tiene que tener, ¿sí? Y cuando tira la query es como que le añade solo a la cláusula select, no cambia nada más, a las normas, ¿sí?, que tú quieras para enmascarar. Hay estudios donde dicen que la penalización máxima por query es del 0,3 segundos. Es decir, si una query te duraba pues 10 segundos, solo lo tienes que sumar un 0,3 más. O sea, no se ve penalización por pasar primero a través del Dynamic. Y el Dynamic traduce y para la aplicación es transparente porque ella cree que está accediendo a la base, pero no está accediendo a la base, sino accede al listener de Dynamic y el listener de Dynamic accede a la base. Bueno, perfecto. Para esto, disculpa, para esto tenemos una solución, si queréis pues, verla, o sea, poneros en contacto con nosotros, cualquiera que esté interesado en este tipo de soluciones. Dynamic es bastante más novedoso que Persistent, ¿sí? Fijaros que Gartner es la primera vez demostrado que ha introducido este concepto. No tenemos ningún problema en haceros hasta demostraciones, es muy sencillo y lo podéis ver. Esto os ponéis en contacto con nosotros y nosotros os lo vamos a mostrar con calma. Perfecto. A ver, otra pregunta más, porque empiezan a llegar bastantes preguntas. La verdad es que esta ponencia, pues bueno, ha suscitado pues algunas dudas que yo creo que es muy bueno que se vayan resolviendo, ¿no? Para esto estamos, ¿no, Jesús? Durante esta ronda de preguntas. Muy bien. A ver, pregunta de Juan Carlos Lucero. Dice que quisiera saber cómo implementar data masking para manejar los accesos con Active Directory y si es posible. Definitivamente, o sea, es un poco la respuesta que hemos hecho de Dynamic, o sea, Active Directory. Lo que tú tendrías que definirle primero es en este usuario qué privilegios, o sea, los privilegios que tú le defines a nivel de LDAP al usuario para acceder a unos datos, ¿sí? A ese usuario que finalmente está usando para acceder a los datos, Dynamic, tú le definirías unas reglas y esas reglas, de hecho, lo bueno es que además lo puedes definir por un grupo. Es decir, el grupo de desarrolladores tiene acceso a una cosa y el grupo de usuarios que no son analistas, ¿sí?, que los tienes clasificados en LDAP de alguna manera, tú lo que puedes decidir es una regla que el campo que te interesa de la tabla, cuando acceden a esa tabla, con una regla. Esto se define a nivel de reglas y es muy sencillo trabajar con soluciones de Dynamic. Lo que hace básicamente es, a ese usuario le voy a mostrar de esa tabla, ese campo, la información de esa manera. En cambio, a otros usuarios que estén dentro de otro grupo y que accedan a la base por otro usuario, se las voy a mostrar de otra manera. ¿Sí? Es un poco el slide que si lo podéis recordar, que salía que había el dato estaba guardado de la manera, digamos, correcta en la base y según el tipo de usuario, cada usuario veía una cosa. El administrador, el no autorizado, pero que era administrador de IT, veía el dato de la tarjeta de crédito de una manera. El no autorizado para nada, que era de outsourcing, lo veía totalmente, digamos, alterado. En cambio, el analista lo veía correctamente, ¿sí? Estos usuarios son los que tienes en LDAP, pero les tienes que definir unas políticas que cuando acceden a la base, en función de las reglas y del tipo de usuario y de dónde proviene, puedes llegar a decir los usuarios que se conectan a través de esta aplicación pueden ver esto y los que van a través de esta otra aplicación pueden ver esto.
¿sí? Se puede llegar a hacer rules de este tipo. Pregunta en esta ocasión de Fernanda. ¿El enmascaramiento dinámico es aplicable a cualquier producto de almacenamiento de datos y plataformas? Sí, en principio sí. Lo que sí que es cierto que el enmascaramiento dinámico para todas las bases de datos sí, actualmente no está. ¿Por qué? Porque básicamente en el tipo de base de datos que serían de las transaccionales, las que más se usan es Oracle. Por lo tanto, para Oracle, para SQL Server sí se puede, sí, pero para Informix y este tipo de base de datos ya más legacies no se puede usar. Pero no hay problema en mostrarle que me contara exactamente cuál es su base de datos cuando nos pongamos en contacto con ellos, y ahí le definimos exactamente. Las más comunes del mercado sí, las más legacy no. Otra pregunta de Diego, una pregunta más de tipo general. Dice que ¿quién es el responsable a nivel corporativo de impulsar esta iniciativa? El hecho pues, de adoptar una solución para el data masking. Mira, si me voy a remitir a uno de los slides en el cual decíamos, aparte de que el Corporate IT era uno de los más responsables, si recordáis, habían varios departamentos que estaban muy cerca. Uno era recursos humanos y el otro era la parte jurídica, y también estaba IT. Esas tres áreas son las que más deben impulsar, ¿sí?, el tema de una política de enmascaramiento corporativo, ¿sí? IT porque básicamente es quien conoce los datos, quien sabe cómo los tiene guardados. Recursos humanos porque sabe qué tipos de datos son los que son sensibles y que quiere que no se expongan. Y jurídico porque tiene claro qué es lo que debe cumplir y qué tipo de dato puede o no puede mostrarse según la ley. Entonces, estos tres son los que más deben impulsar. Y obviamente el comité. El comité, lo primero, tiene que tener conciencia de que si no se protege, cuando esto ocurra, el costo es muchísimo más elevado que el haber sido proactivo. Y es triste y lamentable que nos encontramos en muchos de nuestros clientes que no nos contactan hasta que no han tenido un problema de fuga de información. Entonces, nuestra recomendación siempre es ser proactivos, porque al final esto tiene unos costos inferiores a haber sufrido la brecha y después tomar medidas. Pregunta en este caso de VoiceLab. ¿Cómo se puede aplicar con éxito data masking a información que es sobre todo ficheros Office, como por ejemplo PDFs, Excel, Word, etcétera, repartidos en cientos de PCs centralizados? Es decir, toda la información del cliente no está en una base de datos, sino en el mismo PC de usuario y al cual se accede a través de los permisos de red. Bien, bueno, lo primero, que dar una solución exacta a esta problemática concreta que tiene este caballero es medio complicado. Lo que sí, que ciertamente, si el nivel de... Lo primero es que estás expuesto mucho al riesgo, porque si tu nivel tienes la información muy desgregada en distintos sistemas y cada uno tiene para cada usuario, esto ya es un riesgo a tener en cuenta. De alguna manera hay según qué información que debería estar centralizada de alguna manera y dar acceso a esa información, ¿sí?, a todos los usuarios igual, ¿vale? Y que cada uno pueda ver solo lo que él tiene que ver, pero no dejar la información en cada PC, sí, porque si no sí que es relativamente complicado poder aplicar, digamos, reglas de enmascaramiento, porque no hay un único sitio donde aplicarlas. Ahora tenemos una doble pregunta que formula Lenka. Vamos por partes, si te parece, Jesús. Dice, ¿el Sí. Dynamic Data Masking es database agnostic? Sí, sí. O sea, lo que pasa es que no es para todas las bases de datos como hemos dicho antes. O sea,
para Oracle, para SQL, o sea, no habría problema, o sea, incluso para DB2, creo recordar, tampoco puedo entrar ahora, pero sí que para él le da igual cuál es la base de datos que está por debajo. Y también nos pregunta si PostgreSQL está soportado. No, no está soportado. Vale. Muy bien. Continuamos adelante. Juan Carlos nos comenta que se ha perdido la primera parte de la conferencia y que si podrías repetir, pues qué tipo de bases de datos estaban soportadas. Se puede aplicar. Ahora mismo estabas comentando algunas de ellas, ¿no? Has comentado Oracle, SQL. No sé si nos puedes dar más información al respecto. A ver, para enmascaramiento persistente, el persistent, Postgres, Informix y MySQL es lo que quieras, ¿sí? Lo que quieras. Para lo que quieras. Para el tema de Dynamic, el que se hace on-flight, ahí sí que es donde hay más las restricciones. Pero para el otro no tendrías ningún problema. Ni para enmascarar datos que están en ficheros. Es decir, si yo quiero un fichero en PDF y quiero sacar la información y grabarla de manera enmascarada, tampoco tendría ningún problema. ¿Sí? O sea, lo que es importante es que en el persistente no hay limitación alguna. No hay limitación alguna. ¿Sí? Pero para el Dynamic sí. Porque el Dynamic no está grabando en ningún sitio la información. Entonces tiene que alterar las queries que hacen las aplicaciones en la parte de los selects, y ahí sí que cada base de datos tiene un lenguaje, digamos, un tanto propietario. No todos usan el SQL 92 ANSI. ¿Sí? No sé si queda clara la respuesta. Yo creo que sí. Si Juan Carlos quiere alguna aclaración, pues simplemente que nos lo indique a través de la casilla question. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, sí, nos comenta Juan Carlos que efectivamente le ha respondido pues exactamente lo que te pedía. Alfonso nos dice, ¿entendí correctamente que Dynamic Data Masking tiene la capacidad de desencriptar los datos almacenados en una database? Si es así, ¿cómo accede a las llaves de desencriptación? Bien, sí tiene la capacidad para desencriptar. ¿Sí? Precisamente es el slide que habíamos puesto, es mezclar Dynamic Data Masking junto con encriptación. Sí, y la forma exacta en la que accede a las llaves, o sea, ahora mismo, hoy por hoy, no te lo sabía responder porque cada base de datos lo puede guardar de una manera o de otra, ¿sí? Pero el tema es que sí que lo hace y lo hace on-flight. Y lo que es importante es que lo hace en función de qué usuario y de las reglas, si se cumple o no se cumple la regla. O sea, no lo hace para todos, ¿sí? Esto es lo importante. Perfecto. Antes de terminar esta sesión, de momento pues no tenemos más preguntas por parte de los asistentes. Me gustaría lanzar pues una segunda encuesta con una pregunta que de hecho nos has mostrado durante la presentación. Si te parece, Jesús, la voy a lanzar. Sí, por favor. Y a ver, ahora ya deberían estar viendo pues esta segunda encuesta que les estamos formulando, que les estamos preguntando si está seguro de que no va a sufrir algún incidente de privacidad de datos el próximo año. Por favor, si lo pueden puntuar del 1 al 5, siendo 1 muy seguro de que no va a sufrir ningún incidente relacionado con la privacidad de datos y 5 muy seguro de todo lo contrario, que sí que hay riesgo de que sufra algún tipo de problema en relación a la seguridad de sus datos. Bueno, están empezando ya a votar los asistentes. Por favor, si todo el mundo pues puede responder a esta pregunta, una pregunta con la cual pues iríamos dando por finalizada esta sesión de webinar. A ver si poco a poco los asistentes van respondiendo a esta pregunta y, por supuesto, Jesús, si alguien más tiene una pregunta que formularte, pues ahora mismo pues es el momento. ¿Habría la posibilidad de que volvieras a reformular la pregunta inicial?
La plataforma no lo admite. La plataforma no lo admite. Tenemos una pequeña limitación técnica ahí. Realmente sería muy, muy interesante ver el antes y el después de este webinar, pero desafortunadamente, pues ahora mismo esto no lo podemos hacer. Exacto. Vamos a ver el resultado de estas y los asistentes, pues en un momentito de nada, pues pueden clicar una de estas 5 opciones. Yo creo que va a ser interesante pues ver qué idea hay entre los asistentes en esta sesión en relación a la seguridad, la posibilidad de que haya algún incidente en relación a la privacidad de sus datos durante el próximo año. Bueno, yo creo que ya quizás es el momento de ir cerrando esta encuesta. Voy a cerrarla ahora mismo y voy a mostrar los resultados. Bueno, pues estamos entre 3 y 4. Bueno, más... Realmente yo creo que hay conciencia, ¿no?, de que pues que el tema de la seguridad, la verdad es que tenemos un problemita. No sabemos muy bien cuál, pero puede ser que haya un problema. Pues bueno, por mi parte, agradeceros el estar aquí presentes, vuestra colaboración, porque también es bueno que se vea qué es la percepción que tenéis, digamos, de vuestra empresa y de los datos que tenéis. Y con esto, pues bueno, yo me despido de todos vosotros. Disculpas, Jesús, tenemos 2 preguntas de última hora. Creo que sería importante responderlas si te parece bien. Ahora, durante la formulación de la encuesta, pues tenemos dos asistentes que se les ha ocurrido pues una pregunta, una duda que quieren formularte. Pregunta de Whitmark. ¿Existe alguna versión de esta aplicación que maneje seguridad con imágenes? La verdad que te diría que hoy por hoy no, pero te lo tendría que consultar, porque no estoy seguro en un 100%. Pues bueno, ahí lo dejamos. Y Juan Carlos, ¿cuáles serían las best practices para resguardar las key? Yo interpreto que se refiere a las contraseñas, a las llaves. Sí, pero eso ¿se refiere a las primary keys o se refiere a las keys de desencriptación o a qué? A ver, Juan Carlos dice exactamente, pero Juan Carlos, ¿las primary keys? No, key de desencriptación. Bueno, a ver, de hecho hay muchas maneras, o sea, puedes incluso no guardarlas en ningún sitio, sino que sea la concatenación de varios campos que tienes en el propio registro, ¿sí? Entonces eso hace que no tengas que estar guardando propiamente la key de desencriptación, sino que la precalculas, ¿sí? Esto sería una manera como por ejemplo Dynamic estaría resolviendo este problema. Si tú dices, yo qué sé, tengo varios campos y uno, por ejemplo, es la dirección, donde es un string de no sé qué, y tú ahí le estás aplicando pues una conversión a lo que sea, y eso lo quieres usar como key, el resultado como key, no tienes por qué guardarlo, sino solo tenemos que saber cuál es la función que usaste para datos que tienen que ser estáticos, O sea, lo que es claro que tú no puedes modificar el dato. Si es un dato que tú has grabado el registro, encriptado usando, digamos, algunas columnas de ese registro, y estas columnas no se pueden ver modificadas porque las tenemos que usar para desencriptar luego, ¿sí? Y esto hace que no tengas que guardarlas. Entonces, el conocimiento de la función solo lo tiene digamos, Dynamic Data Masking, lo que te lo hace más seguro porque nadie sabe cómo descifrarla, solo lo sabe, digamos, Dynamic en el momento en que lo necesite usar. Y no hay en ningún sitio la llave guardada. Bueno, perfecto. Así es como lo resolvemos normalmente, También, o sea, no sé si las best practices, pero nosotros siempre lo acostumbramos a resolver de esta manera. Bueno, pues así, un consejo a tener en cuenta. En todo caso, pues ahora sí que nos iríamos despidiendo. Muchísimas gracias, Jesús, por tu ponencia y también por esta ronda de preguntas. De acuerdo, gracias a todos. Chao.
Y también muchas gracias a los asistentes. A recordarles que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde van a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que les sea muy fácil encontrar aquello que más les haya interesado. De todas formas, también les vamos a mandar un email a todos ustedes con esta información, con el enlace a la página web que tienen que consultar para recuperar este webinar. Bueno, pues con esto nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima.